Thank you. Bueno, hoy seguimos con esta serie de Romanos. Vamos a un nuevo episodio, básicamente. So today we're continuing on in our series of Romans, and we're going into a new episode or a new chapter. Y que es muy emocionante y muy reflectivo también para nosotros. It's very exciting and very reflective for us. Pero antes de comenzar, quisiera comenzar con una oración, así como están. So before we get started, I'd like to start with a prayer. Padre, te doy gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos, tu iglesia aquí, Señor. Father God, I just thank you so much for this morning, and I thank you that we can come together as your church. Gracias, Padre, porque independientemente de nuestras diferentes personalidades, de nuestros diferentes roles, I thank you, Lord, because outside, independently of our different personalities and our different roles, hoy podemos venir en unidad ante ti por medio de ti, Jesucristo. we come together unified before you, Lord. Y te pido, Señor, que esta mañana tú nos hables a nuestro corazón And so this morning, Lord, we just ask that you open our hearts, y que podamos recibir esa palabra que solamente viene a través de ti. and we can receive this word that only comes through you, Esa palabra que transforma nuestra mente. this word that just transforms our mind. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Amén. Amen. Hoy vamos a estar leyendo en Romanos 12, So today we're in Romans 12, versículo 1 al 8. Si necesitan Biblias, verses por ahí 1 están. through 8. Por allá están, creo. Yeah, you can put it in that drawer there. If you need Bibles, Lex will get them to you. Entonces, como resumen, en la primera sección de Romanos hablamos de la doctrina cristiana. So as a review, in the first section of Romans, we talked about the Christian doctrine. Después estuvimos aprendiendo un poco de cómo gobierna Dios y su soberanía. After that, we were talking about how God rules and his sovereignty. Y en esta tercera sección, por decirlo así, And so in this third section, hablamos de nuestras obligaciones como cristianos, que da comienzo ahorita en este capítulo 12. so we talk about our obligations as Christians, and that starts here in the 12th chapter of Romans. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos dice Pablo lo siguiente: So in verse 1 of chapter 12, Paul says this. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Entonces, antes de hablar de los deberes cristianos, And so before we talk about our obligaciones, Christian obligations, vemos cómo comienza Pablo con esta manera de que nosotros analicemos. look how Paul starts this on how we should analyze this. Entonces, ¿qué significa? Que estas obligaciones o estos deberes nacen y deben nacer de un deseo genuino. And so it comes from that our Christian obligations should come from a genuine desire in our heart, Y de una transformación de nuestro entendimiento. in a transformation of our understanding. Es decir, Dios nos ha dado tanto That God has given us so much que Pablo comienza este capítulo exhortándonos a ser agradecidos. that Paul tells us that we need to be thankful. Entonces estaré hablando en 3 puntos básicamente. And so we're talking about 3 different points. Cuando hemos sido dotados de algo, When we've been gifted at something, primero debemos de reconocer y ser agradecidos. first we should be thankful. Entonces solamente tenemos la habilidad, cuando dice Pablo aquí, de ofrecernos a nosotros mismos. So we only have the ability to offer ourselves to ourselves for God, Para Dios, mientras Él obra su misericordia sobre nosotros. while He is working His mercy over us. Dios nos manda que hagamos esto y Él hace posible que nosotros podamos hacerlo. God commands us to do this and says that we should do it for other people as well. Entonces, pensemos en todas las misericordias de Dios, de la cual Pablo nos ha explicado hasta aquí, hasta lo que hemos estudiado. So let's think about all the different mercies of God that Paul has explained to us in Romans up until this point. Primero, ¿verdad? Hemos sido justificados. First, we've been justified.
Eso es para darle gracias a Dios, para vivir agradecidos. We need to give thanks to God for this. We need to live in thanks. Hemos sido adoptados en Jesús y nos identificamos con Cristo ahora. We've been adopted in Jesus, and we identify ourselves with Christ now. Hemos sido puestos bajo la gracia y no bajo la ley. We've been put under grace. We're not under the law anymore. El don del Espíritu Santo también que mora en nosotros The gift of the Holy Spirit that lives inside of us. nos ayuda también en la aflicción. This helps us He helps us in our affliction. Hemos sido posicionados en la elección de Dios. Nos ha elegido para ser parte de su reino. We've been part of God's elect. We've been chosen by Him. Tenemos la certeza también de una gloria venidera. We also know that a glory is coming, that we have something coming for us. También tenemos la confianza de no estar separados de un Dios de amor. And we know and we can trust that we will not be separated from a God of love. Y tenemos una total confianza en la fidelidad continua de Dios. Because of this, we can have a total confidence in the faithfulness of God. Entonces esas son las misericordias de Dios que nos ha dado. So this is the mercies, the grace of God that He's given us. ¿Cómo no vivir agradecidos? So how could we not live thankfully? Entonces, por ser agradecidos, de un deseo de ser agradecidos, So from a desire in us to be thankful, vamos a querer ofrecer como un sacrificio vivo que dice Pablo en este versículo 1. we want to give our lives like a living sacrifice, like Paul says in 12:1. Es decir, nuestro cuerpo es un siervo maravilloso, pero es un amo terrible. So we could say that the body is a wonderful servant, but it is an awful master. Manteniéndolo entonces en el altar de Dios como un sacrificio vivo, de esa manera mantenemos al cuerpo donde debe de estar. So when we have our body on the altar of God like a living sacrifice, that is how our body should be. Pero ¿qué significa entonces un sacrificio vivo? So what does that mean, being a living sacrifice? Es vivo porque si recordamos antes, los sacrificios de ofrenda que se le daban a Dios era un animal, el mejor, perfecto, pero era dado a la muerte. It says the sacrifice is alive because if you remember in the Old Testament, the sacrifices were an animal. It was in perfect conditions, but it had to be killed. Pero nosotros permanecemos vivos como un acto de adoración hacia Él, But we remain alive in an act of offering, an act of worship to Him. pero estamos pasando el fuego de su espíritu But we are passing the fire of His Spirit para que permitamos que Él nos vaya transformando y sacando las impurezas de nuestra vida. And as the fire of His Spirit is passing through us, we are allowing that He takes all the impurities out of us. En otras palabras, estamos diciendo, Dios, esta es mi vida, es para ti. In other words, we could say, God, this is my life. It is for you. Obra en mí, quítame todas esas impurezas y hazme más a tu imagen. Work in me. Take all the impurities out of me. Make me more in your image. Cuando ese deseo está fuerte en nuestro corazón, When this desire is strong in our heart, nos estamos convirtiendo entonces en un sacrificio vivo para Él. we are turning into a living sacrifice for Him. Ya no hacemos nuestra voluntad, sino buscamos hacer la voluntad del Padre. We don't look for our will. We look at the will of the Father. Ahora miremos qué dice en el versículo 2. So let's look at verse 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Entonces, mientras somos transformados desde adentro, So while we are transformed on the inside, la prueba se vuelve evidente en nuestro exterior. the proof of it becomes evident on the outside. Entonces las otras personas van a poder ver en nosotros la voluntad de Dios agradable y perfecta. So that other people will be able to see God's will that is perfect and beautiful through our lives. Y nosotros vamos a poder experimentar esa gracia. And so we will be able to experience this grace. Pero entonces, ¿qué significa la renovación de nuestra mente? But what does it mean, the renovation of our mind? No significan los sentimientos. Does it mean the feelings? Our Por feelings? ejemplo, la vida es basada en sentimientos dice,
¿cómo me siento hoy? So like our lives that are based in feelings says, how do I feel today? ¿Cómo me siento en cuanto a mi trabajo? ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposa? How do I feel about my work? How do I feel about my wife? ¿Cómo me siento acerca de la adoración esta mañana? How do I feel about worship this morning? ¿Cómo me siento en cuanto al predicador? How do I feel about the preacher? Esta vida de sentimientos nunca podrá conocer el poder transformador de Dios. This life of feelings will never be able to know the transforming power of God. Porque va a ignorar la renovación de la mente, se va a dejar guiar por cómo me siento. Because it ignores the renovation of our minds. It's all focused in how I feel. Ahora, entonces, por las acciones, And then for our actions, la vida basada en hechos, en las acciones, dice, no me des tu teología, solo dime qué hacer. so what about the life built around our actions? The life built around actions or Dice, no me des tu teología, solo dime qué hacer. says, don't give me your theology, just tell me what I need to do. Deme los 4 puntos para esto y las 7 claves para aquello. Just give me the 4 points of the sermon and the 7 key things that I need to do. Esta vida de ocupación tampoco conocerá el poder transformador de Dios. This life of worry, of doing things, will never be able to know the transforming power of God. Porque también ignora la renovación de la mente. Estamos preocupados en qué debo hacer y debo de hacer. Because it also ignores the renovation of our mind, because we're just worried about what I need to do, what I need to do, what I need to do. Entonces, quiero dejar claro que Dios no está en contra de los sentimientos o de las acciones. I want to have it clear that God is not against feelings. He's not against doing things. Él es un Dios de sentimiento poderoso, ¿verdad? Y apasionado. He is a God of feelings, of power, and passion. De hecho, Él nos manda a ser hacedores de la palabra, And He sends us to be doers of the word. pero los sentimientos y el hacer son insuficientes para una vida cristiana. But the feelings and just doing things are not sufficient enough in the Christian life. Entonces, la primera pregunta nunca debe ser ¿cómo me siento? So the question shouldn't be, how am I feeling? O ¿qué puedo hacer para? Or what can I do? En lugar de ello debe de ser lo siguiente, ¿qué es verdadero aquí? The question we should be asking is, what is true here? ¿Qué dice la palabra de Dios? What does God's word say here? Esta es la renovación de la mente. This is the renovation of our mind. Cuando sus palabras de la Biblia permanecen en nosotros When the words of the Bible remain in our hearts, y son atraídas a memoria según su voluntad a través del Espíritu Santo. and they come into our memory, they come up when we need them through the will of His Holy Spirit. Entonces ya no dependemos de cómo nos sentimos, So it doesn't depend on how we feel. ya no dependemos en nuestras acciones, It doesn't depend on our actions of what we do. dependemos en lo que su Espíritu nos dice que hagamos. We depend on what His Holy Spirit tells us that we need to do. Entonces todo esto parte del agradecimiento. So all of this is part of being thankful. Ahora, el número 2, debemos reconocer constantemente nuestra condición. So our point number 2 that Paul gives us is that we need to constantly remember our condition. Es decir, hemos sido dotados, nos han dado algo maravilloso, un regalo maravilloso. We've been gifted something marvelous, Pero no nos podemos enorgullecer por ello. but we can't be proud of what God has given us. Es decir, debemos mantener la humildad. Ese es reconocer nuestra condición. Now, we need to remain humble, and that by remaining humble, that is remembering our condition. Pablo está aquí a punto de hablar acerca de los dones espirituales, pero qué interesante cómo comienza. And Paul talks about this, about remaining humble, when he talks about the spiritual gifts, but it's so interesting on how he begins. Comienza con una advertencia acerca de nuestro ser. He begins with a warning about our feelings. Miren el versículo 3. Start in verse 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado.
For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Entonces hemos sido dotados, pero no por nuestro mérito, So we have been gifted, but not by us, not by anything we have done, sino por misericordia de Dios. but because of the mercy, of the grace of God. En 1 Corintios 12, In 1 Corinthians chapter 12, del versículo 4 al 7, dice lo siguiente. verses 4 through 7 say this. Le está diciendo a la iglesia de Corinto: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Paul is saying this to the church in Corinth. Now there are a variety of gifts, but the same Spirit. Versículo 5, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Verse 5, and there are varieties of service, but the same Lord. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. And there are a variety of activities, but it is the same God who empowers them all Dice in ahí, everyone. es un mismo Dios el que hace todas las cosas en He todos. said, it is the same God that does all of these things in everyone. Y versículo 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. no para mi gloria, It's not for my glory. no para yo sentirme más santo, It's not so that I feel more holy. no para sentirme más maduro espiritual que los demás, It's not that I feel greater spiritually than everyone else. para la edificación de la iglesia. It's for the edification of the church. Está este pensamiento que nos habla una gran verdad. So this type of thinking gives us a great truth. La mayoría de los dones espirituales no mueren por rechazo absoluto, sino por distracción. Most spiritual gifts do not die from outright rejection, but from distraction. Es decir, cuando empezamos a enorgullecernos, It's to say when we start getting proud, esa es una distracción. that is a distraction. Cuando empezamos a cambiar el motivo, a usarlo para nuestros propósitos, es una distracción. When we start changing the motive, when we start using our spiritual gifts for ourselves, that's a distraction. Y recordemos, hay muchas veces, muchas personas que fingen sus dones, And remember, there are a lot of people that just pretend to have gifts, pero no sirven a ningún propósito entonces. but that doesn't serve for anyone. No hay poder de Dios ahí. There's not a power of God behind it. Entonces, a veces la forma más común en que desperdiciamos estos dones es asumiendo que tienen que ver con nosotros. And so the biggest way that we can waste these gifts from God is focusing on ourselves Y no con satisfacer las necesidades de la iglesia de Dios. and not using them to help the needs of the church. Entonces, el encargo de Pablo de utilizar nuestras capacidades viene directamente de esta notable declaración de nuestra identidad en Romanos 4 al 5. And so, El encargo de Pablo de utilizar nuestras capacidades. His commandment to use. yeah. And so Paul is telling us that we need to use these gifts from God to directly help the church. Entonces dice en el versículo 4 de Romanos 12. Volvamos a So- Romanos 12. So going back to Romans 12, starting in verse 4. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. So we, though many, are one body in Christ and individually members of one another. Esto es algo hermoso, hermanos, This is something beautiful, brothers, que podemos, como decía en la oración, ver nuestras diferencias that we can see our differences, y que Dios nos ha dotado con diferentes dones and God has given us each different gifts, y que podemos utilizarlo para el mismo fin. and that we can use them for the same end. El pecado en nuestro mundo The sin in our world ha distorsionado la visión de los dones en muchas iglesias. has distorted the vision, the reason for these gifts in a lot of churches. Es decir, empezamos a ver, hay unos dones que son mejores que otros.
they say that there's some gifts that are better than others. Ah, me gusta aquel, wow, cómo llama la atención, cómo atrae la atención. Wow, and love his gifts. I love how it draws the attention. Wow, cómo se manifiesta, aquel debe de ser ungido de Dios. Wow, look at how he's manifesting. He's got to be ordained by God. Pero ¿y el que sirve aquí? Es un don de Dios. But those that are serving here, that's a gift from God. Es menos que el que habla allá en lenguas o el que hace señales milagrosas. Those serving here, is that any less than those speaking in tongues or doing miracles? No. No. Por eso no me voy a adelantar al siguiente sermón, pero Pablo dice que aspiremos a algo mucho más grande que esto. I'm not going to jump further, but this is why Paul says that we aspire for something much bigger. Que es el amor, ya se los spoileé. Que es el amor. This is love. Entonces, el punto número 3, hemos sido dotados según su propósito. And so point number 3 is that we have been gifted by his purpose. Vamos a ver el versículo 6 y 8 de Romanos. Verses 6 through 8, sorry. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them, if prophecy, in proportion to our faith. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. If service, in our serving, the one who teaches in his teaching. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. The one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. Nuevamente, los dones espirituales no se dan en base al mérito, sino debido a que Dios elige dárnoslo. So again, the spiritual gifts are not given by some kind of method. They're given through God's purpose, through his will. No se da por lo que yo haga, no, nos lo da por su gracia, de acuerdo a su voluntad. Gifts are not given through what I do. They're given through his purpose, why and why we need them. En 1 Corintios 12, otra vez estoy saltando bastante a Corintios, versículo 11 dice lo siguiente: todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Back to 1 Corinthians 12:11 says, all these are empowered by one and the same Spirit. The apportions to each one individually as he wills. Y aquí es donde a veces entra un debate, pero yo quiero tener este don. So that's why we shouldn't be like, oh, I want this gift, oh, I want to be able to do this. De acuerdo a su voluntad. It's according to his will. Estaba viendo una pequeña entrevista que le hacían a John Piper. I was watching a small interview that they did with John Piper. Porque sabemos, ¿verdad?, que por ejemplo, el don de hablar en lenguas es bastante, entra a veces en, ¿cuál es la palabra? No en conflicto, sino que, se me olvidó la palabra, se me escapó, pero entra como en duda para muchas iglesias y muchas religiones. And he talks about how, or we know how the different gifts from God, like speaking in tongues and miracles and things like that, cause conflicts between different churches and different religions around the world. Unos dicen, no, ya eso ya no se utiliza. Otros dicen, sí, se utiliza todavía. Some say, oh, no, those gifts don't happen anymore. Others say, yes, they're still around. Nosotros en Kainos creo que estamos bastante de acuerdo en la postura que tenía John Piper. We here at Kainos, we're aligned very much to what John Piper here says here. Con respecto a los dones espirituales, dice, Dios los utiliza y los puede utilizar todavía hoy en día. That God uses, and God still can use today these gifts. Pero nuevamente con un propósito. But with a purpose. Dice, yo le oraba a Dios y decía, Dios, dame el don de hablar en lenguas. He says, I have prayed to God, God, give me the gifts of speaking in tongues. Pero él sabe por qué no me lo dio. But he knows why he has not given me that gift. Entonces él no está diciendo, ya no existe. So John Piper's not saying those gifts don't exist anymore. Está diciendo, Dios no tiene un propósito para mí en este don.
He's saying that God doesn't have a purpose for me to have this gift. Entonces Dios tiene un propósito con respecto a los dones para cada uno de nosotros. So God has a purpose, has a will, a plan for each one of us to have these specific gifts. Decía en el versículo 8 de Romanos, Back to Romans 12:8. el 8, ¿no está? El último versículo. Bueno, lo vamos a buscar. Romanos 12, versículo 8. Romans 12:8. ¿Sí está? Ok, sí está. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Me quiero enfocar en ese último. The one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. I want to focus on this last one. Dice que el que lo haga, muestre compasión, que lo haga con alegría. It says the one who does acts of mercy, do it with cheerfulness. Es decir, podemos ser compasivos, So it means that we can be compassionate, pero a veces puede ser difícil ser alegres, traer esperanza por medio de ello. but sometimes it can hard to be happy or to bring hope by being compassionate. Cuando Pablo dice que lo haga con alegría, es que que venga con esperanza, no como aquel que no tiene esperanza. When Paul says that to be compassionate or to do acts of mercy with cheerfulness, he's saying do it with hope. Esto nos recuerda que incluso el ser compasivo es un don que solamente se puede hacer por medio de su Espíritu Santo. So that means that being compassionate, doing acts of mercy, is a gift that only comes from the Holy Spirit. Ahora, el saber todo esto So knowing all of this debería ser una barrera insuperable para nosotros, should be an unpassable barrier for us, para el orgullo. for our pride. Es decir, para que el orgullo no se meta en ejercer los dones espirituales. So that our pride doesn't get mixed, doesn't get combined in with the spiritual gifts. Pero por la depravación del humano, por la depravación, For El pecado. the deprivation of our hearts, el orgullo siempre encuentra a veces la manera the pride always finds a way to get in. de meterse en los dones, en nuestros dones, y vernos de una manera arriba de lo que deberíamos de vernos. Pride always finds a way to get in and mix into our spiritual gifts. Y tratamos de exaltarnos a nosotros mismos por medio de los dones. And so then we start exalting ourselves because of these spiritual gifts. Pero recordemos en 1 Corintios 4:7, But we remember what 1 Corinthians 4:7 says. todo es por su gracia. ¿Quién te distingue de los demás? Que tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you do not receive it? Did not receive it. Mantener la humildad. That is the humility, humbleness. A veces parecemos como niños consentidos, ¿verdad? Sometimes we can be like spoiled children. Cuando tal vez nuestros papás nos dieron un celular, mira, mi papá me lo dio. Y como adultos sabemos que ridículo se ve eso, ¿verdad? You know, like when our parents might have an iPhone and the kid goes and like, look at this iPhone that I have. We can think, well, it looks ridiculous. Pero para nosotros adultos es ridículo porque sabemos que se lo dio el papá. For us, the adults looking at this, we know it's ridiculous because we know that the parent, the father gave it. Pero a veces así actuamos con respecto a lo que Dios nos da también. But sometimes we act like that with the stuff that God gives us as well. Miren cómo me he santificado, es que yo me sé toda la Biblia de memoria. Oh, look at how holy, how awesome I am. I've memorized the entire Bible. Dios nos dio esa habilidad. God has given us our Es por gifts. su misericordia, God has given us this for His mercy, para su gloria, for His glory, para la edificación de la iglesia. for the edification of the entire church. Entonces, es posible que algunos aún no sepamos cuáles sean sus dones, nuestros dones. So
it's possible that some of us already know what our gifts are, our spiritual giftings. Tal vez algunos de aquí se han considerado que nunca han sido dotados, And some have considered that they're gifted. que no Oh, son, sorry. que no son, Have never realized that they have spiritual gifts, that they're gifted. y tal vez no pueden señalar una habilidad o conocimiento particular que consideren como un don en su vida. When they can't figure out or realize a particular gift that they have in them. spiritual Entonces la gift. pregunta surge, ¿cómo puede alguien empezar a describir sus dones o a the que- descubrir sus So the dones? question we want to ask is, how can someone begin to discover their gifts? Esto básicamente vine y voy a describir muchos de los dones. Basically, what we're going to do is write out a bunch of the gifts. No los tengo todos aquí porque serían como 17 diapositivas. We don't have them all here because it'd be like 17 slides. Pero me gustó este artículo del doctor Larry Gilbert. But I like this article that I read from Dr. Larry Gilbert. Él era un doctor, ¿verdad?, de la iglesia bautista, falleció de hecho el mes pasado. And so he was a PhD from the Baptist Church, and he has since died. Él servía como anciano y como pastor y de diferentes And he was maneras. a pastor and an elder and served in different ways in the church. Él las categoriza, en tres aspectos diferentes. And so he broke up the spiritual gifts into 3 different groups. Primero habla como dones de confirmación, So first we have the gifts, the confirmation gifts. que está el apostolado, las lenguas, la interpretación, los milagros y la sanidad. Which is the apostle gifts, the speaking in tongues, interpretation, miracles, and healings. Son dones de confirmación porque estos sirven para confirmar la palabra de Dios. These are confirmation gifts because they are used to confirm the word of God that is being preached. Número 2, los dones de capacitación. The enabling gifts. Es decir, como la fe, el discernimiento, la sabiduría y el conocimiento. The discerning gifts are faith, discernment, wisdom, and understanding. Es decir, esto nos capacita, ¿verdad? Nos habilita, por decirlo así, para bendecir a los demás. These enable us that we can bless others. Y la tercera categoría son los dones de trabajo en equipo, o sea, para la iglesia, para los hermanos. And then the third one is team gifts. Está dentro de ella está el evangelismo, So inside of team gifts are the evangelism, la profecía, la enseñanza, la exhortación, el pastoreo, el servicio, we also have prophecy, teaching, exhortation, pastoring, service, el mostrar misericordia, el dar y dones de administración. showing mercy, giving, and administration. Entonces, aquí podemos ver muchos de los dones de los que Dios nos ha dado. So here we can see a lot of the different gifts that God has given us. Y ustedes pueden venir y decir, bueno, ¿en cuál siento que Dios me ha dotado a mí? And so you can go and say, well, which of these gifts has God given to me? Una manera, si no están seguros de hacerla, es que le pueden preguntar a otro de sus hermanos. If you're not sure, a way that you can figure this out is asking other brothers and sisters, ¿Qué don has visto en mí? what gifts have you seen in me? Y uno dirá, no, yo miro que cuando servís lo haces con gran alegría. They can say, oh, I can see that when you serve, you do it with such great happiness. Otro, yo he visto que la pasión por evangelizar está allí siempre. Oh, the passion to evangelize is always there in you. Entonces, si usted sabe que tiene un don y piensa que lo está usando, debemos probarlo entonces. And so if you think that you have a gift and you think that you're using it, you should try that out. Tiene que analizar su efectividad. You should analyze the effectiveness of that gift and using it. Lo podemos analizar con estas siguientes preguntas. And so you can analyze it with the following gifts, or following questions. ¿Es usted una bendición verdadera para los demás a través de su don? Are you a blessing for others around you because of your gift? ¿Está usted contribuyendo a la edificación de la iglesia o está dividiendo la iglesia? Are you contributing to the edification of the church, or are you dividing the church? Esto es algo muy importante cuando utilizamos un don. ¿Mi don está dividiendo la iglesia o la está trayendo en unidad? This is something very important when we talk about our gifts, because is our gifts
helping to bring everything together, or is it dividing? Otra, ¿qué le gusta hacer bien que pueda necesitar un ministerio? O una familia de su iglesia. Algo que le gusta hacer bien y que diga, ya necesitan alabanza, ya ese es mi don. Pero que yo lo estoy haciendo bien, lo estoy disfrutando. What do you like to do that the ministry needs or that a family in the church needs? O qué cosas le agradecen otras personas por hacer. Or what makes you happy to do for other people? A veces con solo preguntar, hey, ¿cómo está su familia? Hey, ¿cómo está? ¿Cómo sigue aquella situación? Sometimes just asking, hey, how's your family doing? Hey, how's that certain situation going? Eso anima porque, esta persona me está pendiente, está pensando en ello. That helps animate us, helps us feel better because it knows that someone is thinking about me and thinking about my situation. Entonces nuestros dones no alcanzarán las cotas de su potencial si nos negamos a utilizarlos de rodillas. Ahí está en la pantalla. Our gifts will not reach the heights of their potential if we refuse to use them on our knees. Esto es algo muy importante que tener en cuenta. This is something very important that we need to remember. Otra vez, nuestros dones no alcanzarán su máximo potencial, por decirlo así, si nos negamos a utilizarlos de rodillas en nuestra intimidad. So, or just again, our gifts will not reach the maximal potential, we can say, the maximum potential, if we refuse to use them on our knees. Entonces, para ir terminando, quiero que sepan que nunca es tarde para que Dios nos muestre el don. And so, to start to wrap this up, it is never too late for God to start using our gifts. Y que nos muestre eso que nos ha dado. This could show what He has given us, Y que para que nosotros lo pongamos a su servicio. so that we can start serving Him through what He has given us. Pero primero debemos dejar el orgullo, But first, we need to get the pride out, dejar el yo, porque los dones no se centran en yo, to get the me out, because the gifts aren't focused on me. el enfoque de las cosas del mundo tiene que quedar atrás, The focus of things of this world need to be behind us, y la pasividad. and the and passivity. Porque Dios quiere, ¿verdad?, que seamos valientes hacia lo que Él nos pide que hagamos. Because God wants us to be brave in what He has called us to do. Y sobre todo pedirle en nuestra intimidad a Dios que avive esa llama que puso en nosotros. And so ask God to give us the strength to do His will of what He has put in our heart. Porque creen que Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Why do you think that Paul said to Timothy, don't forget about the gifts that God has given you. Don't waste it. Porque sí, los podemos desperdiciar, los podemos dejar de practicar y que se desvanezcan en nosotros. Paul said this because we can waste it. We can just not use it and let it just die off in us. Pedro nos da una exhortación, es decir, un recordatorio al respecto en el capítulo 4 de 1 Pedro. Dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 1 Peter 4:11 says, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Entonces el propósito final es que Dios sea glorificado. So the end purpose of gifts and in the end is that God would be glorified. Hemos sido dotados para ser parte de su plan maestro. We have been gifted to be part of His master plan. No para nuestra exaltación, para ser parte de su plan. Not just for us, but for us to be part of His master plan. No para nuestra conveniencia, ni siquiera para cuando pensamos nosotros que es oportuno. Not for our convenience and not even for when we think it's an opportune time. Sino para que su nombre sea glorificado y la edificación de nuestro prójimo a través de su poder y
por su voluntad, so that the name of God would be glorified. That is why we've been given the gift, and for the edification of our brothers through his power. para que su iglesia, nosotros honren el nombre de Dios. And so that his church would honor the name of God. Entonces mi oración esta mañana So my prayer this morning es que a través de saber que hemos sido dotados por su Espíritu Santo, is that knowing that we've been gifted through his Holy Spirit, es que el amor de Dios pueda fluir hacia aquellos que tanto necesitan tener una relación con Dios. is that the love of God would just flow through us to those who need it and need to know that they can have a relationship with God. Por eso es que Pablo dice, les enseñaré un camino mejor. So that is why Paul says, I will show you a better way. Los dones es para mostrar el amor de Dios hacia esas personas que necesitan. The spiritual Esperanza. gifts is so that we can show the love of God to those that need to know him. Entonces se reciben con humildad, So we need to receive them with humility, con agradecimiento, with thankfulness, con un sacrificio vivo, like a living sacrifice. diciéndole, Dios, yo no soy digno de esto, We can say, God, I'm not worthy of this gift, pero tú me lo has dado por tu misericordia. but you have given it to me because of your mercy. Quiero usarlo de acuerdo a tu voluntad, I want to use it according to your will, de acuerdo a la renovación de mi mente por tu palabra, according to the renovation of my mind for your word, a través de la guía del Espíritu Santo. through the guiding of the Holy Spirit. Y mientras terminamos esta mañana y pasamos a la Santa Cena, And so Quiero- as we finish this morning and as we go into a time of communion, quiero que nos pongamos de pie. I want us to stand up. Y este es un hermoso recordatorio And this is a beautiful reminder que fue traído a través de nuestra hermana Emily that came through our sister Emily. y que nos pone nuevamente en perspectiva de cómo debe ser nuestra actitud hacia esta vida. That helps us put us back to how our attitude should be in our lives, Y cómo debíamos de darle nuestra vida a Dios. and how we should point our lives towards God, Y cómo nuestros deseos deben someterse hacia su voluntad. and how our desires should be through His will. Así que mientras oramos y cerramos nuestros ojos, So we're going to pray and we'll close our eyes. quiero que todos podamos repetir el Padre Nuestro. So we're all going to repeat Our Father. Padre nuestro que estás en el cielo, digámosle. Our Father in heaven, Santificado sea tu nombre. hallowed be your name. Venga tu reino. Your kingdom come. Hágase tu voluntad Your will be done en la tierra como en el cielo. on earth as it is in heaven. Danos hoy nuestro pan diario. Give us this day our daily bread, Perdona nuestras and deudas, forgive us our debts, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. as we have also forgiven our debtors. Y no nos dejes caer en tentación, And lead us not into temptation, sino líbranos del maligno. but deliver us from evil. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Jesús. Thank you, Y en tu Jesus. nombre oramos. In your name we pray. Amén. Amen.